La explicación es oficialismo. Así, de esta forma tan simple, con esta frase, lo resume todo un amigo mío para explicarnos a todos la razón por la cual en la Iglesia Católica tantos sacerdotes, obispos y cardenales callan ante la situación de que tenemos dos papas, ante la situación de cisma práctico en la que estamos, en la cual hay dos posturas que difieren, los que son seguidores de Bergoglio, de Francisco, y los que consideramos que Benedicto XVI sigue siendo el único papa, que la renuncia fue inválida, que fue forzada, que fue hecha con amenazas de muerte, con miedo. Ya lo advirtió Benedicto XVI en el 2005 cuando asumía el trono petrino, que rezáramos por él para que no huyera por miedo a los lobos. Finalmente tuvo que huir por miedo a los lobos, por las amenazas recibidas, por la presión que recibió, que fue muy grande. Y entonces se surgió una corriente importante, porque los mismos miembros de la mafia de San Galo reconocieron posteriormente sin ningún reparo y con total descaro que lo habían orquestado todo, que había sido un cambio de papado forzado por ellos, muy estudiado. Llevaban años tratando de conseguir alcanzar el trono petrino. Lo intentaron con Juan Pablo II, no lo terminaron de conseguir porque él aguantó hasta que murió, a pesar de que querían hacerle renunciar. Después, en la elección de Benedicto XVI en 2005, estuvo a punto de salir Bergoglio, quedó muy cerca en las votaciones, no salió. Se dice que Benedicto XVI le ofreció un puesto muy importante y que lo quiso rechazar. Y el caso es que hay muchos estudios hechos por personas conocedoras del derecho canónico donde se ven analizan los fallos que tuvo en el latín, en la renuncia que hizo Benedicto, que invalidarían también esa renuncia, así como otros aspectos que se recogen en la página web como Vara de Almendro, en diferentes estudios que han presentado, algunos por filósofos independientes, como aquel que dice Ya es la hora, donde da un repaso exhaustivo a lo que califica como un gran engaño masivo. Ese gran engaño masivo que reconoció a Bergoglio como papa, aparentemente, oficialmente, es el que ha hecho que luego los cardenales y los obispos no se hayan atrevido a ponerlo en entredicho, aunque sí ha habido algunos, como Monseñor Nicolas Bux, que dijo que había que estudiar realmente sobre la validez o no de la renuncia de Benedicto XVI, o más recientemente el cardenal Burke, que llegó a decir que si se podía demostrar con pruebas que la renuncia fue inválida, pues que Francisco no sería papa realmente. La realidad es que Benedicto XVI sigue en Roma, sigue en el Vaticano, sigue vistiendo como papa, sigue llevando el anillo de pescador, sigue firmando como su último libro que firmó con el título de Pastor Pastorum, sigue dando la bendición apostólica. ¿A qué está jugando Benedicto XVI? ¿Acaso nos quiere confundir? Si él tuviera conciencia de que no es papa, ¿por qué se viste de papa? ¿Por qué se sigue haciendo llamar Benedicto XVI? ¿Por qué da la bendición apostólica y todas estas cosas? No tiene sentido. Benedicto XVI no renunció al munus petrinus, sino a otra cosa, al ministerium, a la parte administrativa, pero eso no invalida porque no se puede partir en dos las funciones papales. Si no ha renunciado al munus, sigue siendo el papa. Pero ¿por qué Benedicto XVI no dice abiertamente yo sigo siendo el papa? Bueno, ¿por qué nos lo dice de manera indirecta y no directa?
porque tantos obispos y cardenales conocedores del derecho y de todos estos estudios que se han hecho, donde se explica perfectamente, y ustedes lo pueden buscar en internet, no dicen públicamente lo que piensan y defienden que se analice realmente la verdad de todos estos hechos. Bueno, pues hay un amigo que ha dado la respuesta, que dice que es el oficialismo, y os lo voy a leer exactamente como lo explica él. Sobre el tema de que Benedicto XVI sigue siendo papa y que un notable número de obispos y cardenales por su conocimiento del derecho canónico lo saben y aún así no se atreven a manifestarse seriamente frente a Bergoglio. Creo que la explicación es más sencilla de lo que parece y muy humana, muy de la debilidad humana. La explicación es oficialismo. La tendencia humana, por debilidad debida al pecado, es obedecer lo oficial, seguir la postura oficialista. Mirad el ejemplo de lo que está pasando en Cataluña, con un gobierno que no defiende la unidad e integridad nacional y pese a que en el ejército y la policía todos lo ven, la inmensa mayoría traga, por oficialismo, por miedo a salirse de la obediencia a lo oficial. Lo mismo pasa con la mayor parte de la gente de derechas, porque vota PP pese a las evidentes y clamorosas traiciones del PP en todas las cuestiones importantes, por obediencia a lo oficial, por oficialismo. Cuando lo oficial está en lo correcto, en la verdad y en la justicia, todo marcha como la seda, pues al obedecer a lo oficial se está sin querer o queriendo, sirviendo a la verdad y la justicia. Lo terrible es cuando lo oficial se aparta de la verdad y la justicia. Entonces sale a relucir quién es de verdad un héroe y pone por encima de todo la verdad y la justicia. Pone por encima de todo a Dios. ¿No es acaso el cisma anglicano otro pecado individual y social de oficialismo? Solo Santo Tomás Moro se dio cuenta de que Enrique VIII atropellaba los mandamientos de Dios y desobedecía la ley de la Iglesia. Es así de simple. No le deis más vueltas. Y a esto contesta una persona. Si estamos al final de los tiempos, y así creo que es, eso no debe hacerse. Se refiere que no debe hacerse a esa idea de que Benedicto ahora actualmente debería recular en el sentido de decir a la gente públicamente que su renuncia fue forzada y que por tanto inválida y que él se sabe, como papa, se sabe que sigue siendo papa. Él nos lo está diciendo de manera indirecta, pero no debería decirlo de forma directa, según esta opinión. Dice que si estamos al final de los tiempos, y así creo que es, no debe de hacer eso Benedicto, de decir públicamente que su renuncia fue forzada y que él sigue siendo papa. Dice, añade, desde que Benedicto XVI dimitió, cada uno se posiciona, no hay lugar medias. O sea, no hay tintas medias, no puede haber tintas medias o con Cristo o contra aquel. Se acerca la cosecha. Dios dará la gracia. Benedicto XVI ha dimitido porque estaba rodeado y nada podía hacer desde la silla. ¿Quién hay ahora fiel a Cristo? Si Benedicto XVI dijera por qué dimitió, ¿el clero cobarde y vendido volvería a cambiar, acaso? ¿Y qué credibilidad tendrían? Ninguna. Lo hecho está. Y esto ha pasado para que se cumpliera la Escritura. Apartarán al pastor y se dispersarán las ovejas. Dios pondrá a quien deba poner. Dios hará. Todo está en sus manos. Bueno. En fin, esto es lo que os quería compartir, que es el oficialismo el que está provocando una actitud cobarde en demasiados sacerdotes, obispos y cardenales que, aun sabiendo, sospechando, pensando, analizando la situación de la renuncia inválida de Benedicto, forzada, y de una serie de defectos en la misma que invalidarían o anularían dicha renuncia y, por tanto, impedirían que Francisco verdaderamente hubiera asumido de manera correcta el trono petrino, pues sin embargo prefieren callar, prefieren mirar para otro lado, a pesar de estar viendo cómo la Iglesia se está destruyendo a marchas forzadas cada vez con mayor rapidez y descaro. Esperemos que cada vez sean más las voces que digan la verdad y defiendan la búsqueda de la verdad ante esta situación del todo
pues extraña, injusta y más que sospechosa. Más que sospechosa. Son hechos, y los hechos hay que analizarlos, y los hechos son incontestables. Buenas noches.